4 historias, escalofriantes, desde la oscura perspectiva del maldito. Revelado el terror oculto, las sombras del barrio cobraban vida. Las calles, que normalmente eran un torbellino de risas y voces, ahora eran un eco de susurros temerosos. Javier, un joven de 23 años, sentía que algo acechaba, una presencia oscura que lo seguía. Cada noche, tras salir del taller mecánico, el bullicio del transporte público se desvanecía, dejando un silencio ominoso. Con cada paso, su corazón aceleraba, y un sudor frío le recorría la frente. ¿Quién podía estar detrás de él, en la penumbra de las calles desiertas? No era solo una sensación. La comunidad se veía afectada por una ola de desapariciones que desdibujaba la confianza. La casa de Javier, un pequeño refugio, parecía un santuario en medio de la tempestad. Sin embargo, su madre, cada vez más consumida por el miedo, empezó a narrar historias de seres oscuros que venían a robar las almas. Sus palabras alegaban que los vecinos guardaban secretos. Un eco de culpabilidad que resonaba en la mente de Javier. Era Andrés, su amigo de la infancia. Uno de esos seres, una noche lo vio en un rincón, con esa mirada perturbadora que le hizo helar la sangre, la sensación de que él había cambiado, que ya no era el mismo niño de risas. Le tremía a los huesos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Javier seguía investigando. Con cada nuevo rumor su pecho se cerraba. Una corazonada de fatalidad lo dominaba. Una noche, se adentró en el laberinto de su barrio, cruzando luces que titilaban como almas perdidas. En la penumbra, el frío intenso le recorrió la espalda. La sombra lo acechaba, como un lobo entre las ovejas. De pronto, escuchó risas lejanas, mezcladas con un llanto infantil. Su hermana, la imagen de ella desapareciendo en un susurro lo paralizó. El terror era palpable. Mientras corría, se dio cuenta de que ya no estaba en su barrio familiar. Las calles eran distintas. El aire, cargado de un olor a tierra húmeda y descomposición. Las leyendas que su madre le había contado empezaron a cobrar forma. Las viejas brujas de la comunidad, los pactos oscuros, eran más que cuentos. Eran advertencias olvidadas. Frente a un callejón sombrío, tuvo su primer vislumbre de lo que verdaderamente acechaba. Un ser extraño, con ojos que parecían dos pozos de oscuridad, lo observaba. La parálisis del horror lo invadió. Ya no era solo su hermana. Era él mismo en el filo de la muerte, adentrándose en una telaraña de secretos que amenazaban consumirse en el silencio de la noche. ¿Podrá realmente enfrentarse a lo inefable o sucumbiría al terror que ya estaba devorando su hogar? Las respuestas aún no estaban claras, y un susurro helado se escapó entre las sombras, resonando en su mente. No estás solo. Siempre que llegues a la oscuridad, ¿qué le depararía la noche oscura? La incertidumbre se cernía sobre Javier, mientras se preparaba para cruzar la línea entre la razón y el horror absoluto. Javier sintió que su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Se aferró al último atisbo de claridad que aún le quedaba. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, arrastrándolo hacia un abismo desconocido. Respirar se convirtió en un acto complicado.
como si cada bocanada de aire pidiera ser devorada por las sombras. Retrocedió un paso, pero el ser oscuro se movió con una agilidad aterradora, cerrando la distancia entre ellos. Sus ojos, esos pozos sin fondo, irradiaban un halo de maldad palpable, que lo hizo dudar de su propia cordura. Esta criatura, esta manifestación de todos sus peores miedos, parecía saber exactamente lo que él deseaba ocultar, lo que más temía. «¡Deja de mirarme!», gritó, y su voz resonó en la nada de la noche. Intentó girar, a escapar, pero ya no había dirección, solo el eco de sus pasos, un sonido que se distorsionaba entre las paredes de la oscuridad. La risa lejana, la de su hermana, se desvanecía poco a poco, llevándose con ella cualquier rayo de esperanza. Mientras trataba de asimilar lo que estaba pasando, recordó las palabras de su madre, un aviso desgarrador sobre seres que tomaban lo que más amabas. No dejes que se lleve tu luz. La paranoia se apoderó de él de nuevo. ¿Y si Andrés era parte de todo esto? Aquella mirada oscura y la ausencia de lágrimas en su rostro. ¿Qué le había pasado a su amigo? Desesperado, se giró nuevamente, preparándose para escabullirse entre las sombras, cuando sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo, o alguien, se acercaba. El aire vibraba con una energía pesada. Era como si el mismo barrio estuviera vivo, como si las casas murmuraran secretos que jamás debieron revelarse. Javier pisó con cuidado, intentando detectar algún movimiento, pero todo permanecía inmóvil, a excepción del latido de su corazón. Sudor frío le nublaba la vista cuando, de repente, escuchó un crujido. Era inconfundible, un sonido que hablaba de presencias ocultas. «¿Estás ahí?», se preguntó, pero la respuesta llegó en forma de un susurro, casi inaudible. «Ven, ven a nosotros». Un miedo indescriptible lo envolvió al darse cuenta de que el llamado parecía provenir de dentro de su hogar. Con temblorosa determinación, se dirigió hacia su casa, sintiendo que cada paso lo acercaba un poco más al precipicio. La puerta se abrió con un chirrido espeluznante que resonaba en la quietud de la noche. Sin embargo, no era la calidez de su hogar lo que encontró. El interior estaba oscuro. Las sombras danzaban en los muros, como si de verdad tuvieran vida. Los objetos familiares se veían distorsionados, como si se hubieran burlado de su visión sensible. Del rincón más lejano surgió un sonido familiar. Era la risa de su hermana, pero no sonaba como la última vez que la había escuchado. Era un gorgoteo, una risa hueca y burlona. «Te está esperando», dijo una voz que podía haber sido aquella de su madre, ahora distorsionada, mezclada con ese eco oscuro del barrio. Javier dio un paso adelante, pero el temor lo paralizó en el umbral. Las sombras comenzaron a converger en un punto central, formando una figura que se asemejaba a su hermana, aunque sus ojos eran dos vacíos inhumanos. «Ven y juega, como antes». La figura extendió su mano hacia él, pero algo en su sonrisa era incorrecto, retorcido. En ese instante, la comprensión le golpeó como un rayo. No se trataba de su hermana, era un engaño, un intento de atraerlo hacia el abismo. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, un temblor de advertencia que le decía que debían escapar, pero al mirar hacia atrás, la puerta se cerró de golpe tras él, sellando su destino en un juego del que no sabía si podría salir. Con el miedo en la garganta, comprendió que su única opción era enfrentarse a lo que acechaba en las sombras. No tenía idea de la verdad que había detrás de todo, ni de lo que se ocultaba en los corazones de sus vecinos. De pronto, una idea aterradora lo atravesó. ¿Qué tal si el mal ya estaba dentro de él? Mientras la figura seguía acercándose, un grito resonó en su mente. «Sígueme, Javier, no pares».
La urgencia de la llamada lo empujó a avanzar, aunque el pavor lo consumía. Podría encontrar la verdad, o terminaría siendo otro eco en la oscuridad. Y en ese momento de incertidumbre, una sombra se alzó detrás de él. ¿Quién sería? Javier se congeló al sentir la sombra detrás de él. No era el eco de sus propios temores. Era una forma lóbrega, torcida, y tan cercana que podía escuchar su aliento helado. El aire se volvió denso, casi como si el tiempo se hubiera detenido. La figura que sostenía la mano de su hermana se había dividido, como si el terror se reprodujera. ¡Aléjate!, gritó, su voz vibrando con un temor tan profundo que lo sintió en los huesos. Pero en vez de retroceder, la sombra se abalanzó sobre él, con la rapidez de un rayo. Sus ojos, vacíos y oscuros, como un pozo sin fondo, brillaron con una intensidad siniestra que lo perforó por dentro. En un instante, comprendió que ya no era solo el miedo lo que lo acechaba. Era el mismo horror que había sentido al perder a su hermana, ahora amplificado por la risa distorsionada que resonaba en su mente. ¿No sabes que somos uno? Todos llevamos la oscuridad dentro, susurró la sombra. Y en su voz había un eco retumbante de su madre. El pánico lo hizo titubear, cuestionando si las palabras podían tener alguna verdad. Atrévete a mirarte. ¿Crees que estás a salvo? Algo en su interior comenzó a desmoronarse. Sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies, como si la casa estuviera a punto de tragárselo. La risa se intensificó, resonando con fuerzas que hacían temblar los muros. Ven a jugar, lo instiga la sombra, mientras la figura de su hermana giraba lentamente. Sus movimientos eran una parodia grotesca. Los ojos de la figura se volvieron cenizas, dejando espacio para lo que una vez había sido un alma inocente, ahora convertida en la esencia de la oscuridad. El horror apretó su corazón mientras recordaba los momentos felices, tiempo antes de que todo se volviera un infierno. Pero esas memorias parecían lejanas, distorsionadas por el revuelo entre el amor y el miedo. Miró alrededor, buscando una salida, algo, pero las paredes parecían inclinarse, presionándolo con un abrazo frío y amenazante. «¿Así que no quieres jugar?», dijo la sombra con un tono burlón. «El miedo es tu amigo, Javier. Te conoce muy bien». Fue un toque emotivo. Sabía que estaba iniciando una manipulación, un juego cruel. La figura de su hermana, ahora espectro, se acercó un paso más, su sonrisa retorcida desdibujando su humanidad. De repente, un grito desgarrador rompió el aire, no de él, sino de un vecino. Javier podía escuchar cómo otros también eran atrapados por la oscuridad. «¿Qué está pasando?», pensó, con un destello de claridad. La realización le llegó como un golpe. No era solo su casa lo que estaba en peligro. Todo el barrio estaba siendo consumido, y todos estaban a merced de esa entelequia voraz. «Necesitas decidir, Javier», insistió la sombra, acercándose aún más. «Deja que te lleve o resiste». Solo hay un camino. La tensión en el aire era insoportable. Cada fibra de su ser le gritaba que huyera, pero las raíces del miedo lo mantenían en el lugar. «¿Mi luz?», se preguntó sin poder evitarlo. En su corazón había pequeñas llamas aún luchando por vivir. ¿Podía él ser la clave para liberar el mal que había devorado a su hermana, a sus amigos y a todos? Tenía una elección. Pero así como lo pensó, algo lo desvió. Un ruido atronador vino desde la parte trasera de la casa. Un temblor, un lamento. La propia casa parecía rugir y desgarrarse. Algo más estaba en juego, algo más oscuro que él mismo. «No tenemos mucho tiempo», le dijo la voz con desesperación. «Si no decides, serás parte de la oscuridad». Con el aire cortado por el terror, Javier tuvo que decidir en ese instante.
una opción entre ser una víctima o convertirse en un guerrero. Justo cuando todo parecía perdido, su mirada se clavó en el rincón más oscuro de la sala. Podía haber algo, un destello, pero antes de que pudiera pensar más, una forma grotesca se encaró con él desde ese rincón sombrío. ¿Te atreves a desafiarme? Resonó una voz profunda y rugiente. La sombra que lo acechaba ahora estaba rodeada de un séquito aún más siniestro. Su mente estaba abrumada con preguntas. En su deseo de escapar, el tiempo se había agotado. No sabía si podía volver. ¿Sería capaz de encontrar la luz en medio de tanto abismo? La como tormenta oscura estalló alrededor de él, y el caos parecía estar más vivo que nunca, mientras las voces se multiplicaban y la risa se tornaba en un grito ensordecedor. Javier entendió que su lucha apenas comenzaba. La salida estaba más lejos de lo que pensaba, y el verdadero horror se adentraba en su ser. Y en el eco de su voz, un pensamiento atroz emergió. Si caigo, cargaré esta oscuridad en mi interior para siempre. El aire se volvió aún más pesado, cargado de una ansiedad anticipada, mientras la sombra se abalanzaba sobre él. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de terror y una curiosa sensación de desafío. ¿Podía encontrar su voz? ¿Gritar otra vez? ¿O se casaría con el silencio de la sombra? La grotesca figura que había emergido del rincón se retorcía, pulsando como si fuera una sombra viviente. Tenía una grotesca sonrisa. Sus dientes eran afilados como cuchillas, y su piel era una mezcla de sombras, retorcida y cenicienta. Javier, atrapado entre la amenaza y su propia incertidumbre, buscó desesperadamente un indicio de luz. «No estás solo, Javier», resonó la voz en su cabeza. «Eres parte de un juego eterno. La luz que tanto anhelas puede ser tu perdición. ¿Qué harías por ella?» De repente, recordó lo que había vivido al perder a su hermana. O era una pérdida, o solo un presagio de lo que estaba por venir. Los gritos que habían resonado desde las casas cercanas eran ecos de pesadillas compartidas. Un grito penetrante le hizo dar un paso atrás, pero la sombra lo seguía, acercándose cada vez más. Encuentra tus miedos, Javier. Aliméntalos, déjalos crecer. Solo así podrás salir de aquí. Insistió la sombra, rodeándolo con su aliento helado. El lugar se volvió una prisión viviente, con murmullos provenientes de las paredes, susurros de las almas devoradas. En un acto de desesperación, Javier recordó las palabras de su madre. El miedo puede ser un amigo o un enemigo, depende de cómo lo enfrentes. La rabia creció dentro de él, una chispa que podía reavivar la luz que creía perdida. A pesar del terror, había una parte de él que se rehusaba a rendirse. «¡No!», gritó, su voz resonando con fuerza. «No me llevarás contigo. No seré parte de tu oscuridad». La sombra titubeó, como si su propia esencia estuviera en conflicto. Javier sintió la energía vibrar en el aire. Un cambio, un destello de oportunidad. La figura grotesca dio un paso atrás. Era el momento, con un impulso que parecía venir desde lo más profundo de su ser. Extendió su mano hacia el rincón sombrío. La luz que había visto antes volvió. Un resplandor que se acentuaba a medida que sus miedos se transformaban en un torrente de confrontación. La oscuridad era tangible, pero en medio, lo iluminado luchaba por salir a la superficie. «¡Vete!», exclamó, sintiendo cómo las palabras surgían de su interior como un grito de guerra. El aire se llenó de un brillo dorado, y la sombra comenzó a desvanecerse, a ser arrastrada por los dedos de luz que surgían de su voluntad. Sin embargo, la batalla no estaba ganada. La sombra seguía resistiéndose.
encarnando sus propios miedos, sus propios recuerdos. Y antes de que pudiera descansar, un nuevo grito emergió desde el fondo de la casa, un lamento conocido que heló su sangre. Era su hermana. Javier, ayúdame. La voz era un eco de nostalgia. Atrapada en una tormenta de desesperación, la sombra giró, sonriendo con un retorcido humor. ¿Vas a dejarla caer? La lucha interna se desató en su pecho. La luz y la sombra chocaban en una danza macabra. Se encontró debatiendo si debía atacar o conseguir el verdadero poder que necesitaba para rescatarla, sabiendo que cada decisión podría llevarlo al abismo. ¿De verdad crees que puedes salvarla? Susurró la sombra con burlona serenidad. Ella está en mis manos, como estamos todos. Y si decides liberarla, ¿qué parte de ti dejarás atrás? Javier tembló ante la idea, que estaba dispuesto a sacrificar. No había tiempo para dudar. Con un último aliento, se lanzó hacia el rincón, una luz fulgurante brillando intensamente a su alrededor. Pero antes de que pudiera asir cualquier esperanza, la oscuridad de la casa lo envolvió, y la figura de su hermana desapareció tras un velo de sombras. Todo se desvaneció, y el grito se convirtió en un eco distante. Ya no había más visión. Todo lo que conocía se había vuelto incierto, y lo único que realmente sabía era que la lucha no había terminado. El rugido inmenso de la oscuridad resonó nuevamente. La verdadera decisión está por venir, Javier. El juego apenas comienza. La oscuridad lo envolvía, un manto pesado que presionaba su pecho, robándole el aliento. Javier pronto se dio cuenta de que había perdido la noción del tiempo. Cada segundo se sentía como una eternidad mientras buscaba un hilo de esperanza, un camino hacia su hermana, que parecía más lejano que nunca. En su mente, el eco de su grito resonaba, un grito que exigía auxilio, pero que era tragado por la penumbra. Con un esfuerzo sobrehumano, Javier trató de concentrarse. Sabía que debía enfrentar sus miedos, pero ¿cuáles? Las imágenes de su hermana, entrelazadas con recuerdos dolorosos, comenzaron a aparecer. La última vez que la vio, sonriendo, saludable, ajena al horror que la esperaba. Ahora, esa sonrisa era aplastada por cada sombra que lo rodeaba, por cada ruido distorsionado que vibraba en la casa. El miedo puede ser un amigo o un enemigo, repitió su madre en sus pensamientos. Tomando una profunda respiración, Javier decidió, si la sombra quería alimentarse de su angustia, no podía permitirlo. En lugar de eso, canalizaría su rabia, su amor, todo lo que había perdido. Mientras lo hacía, la oscuridad pareció palpitar, como si la misma casa estuviera vibrando con su energía. Sin pensarlo, gritó: «¡Enfrento mis miedos! No seré un sacrificio más». Su voz resonó como un trueno, y la sombra pareció titubear, asintiendo en un vaivén tembloroso. Sin embargo, la risa burlona de la sombra cortó el aire, fría como un cuchillo. «¿Crees que lo has comprendido, joven Javier? Hay más en juego aquí. Cuanto más te acerques a la luz, más te arrastrará la oscuridad». Los murmullos de las almas perdidas surgieron de las paredes, voces ahogadas que suplicaban ser liberadas, añadiendo una presión insoportable en su mente. «¡Silencio!», gritó, apretando los dientes. Con cada palabra sentía cómo su propia esencia se tornaba en fuego. Las sombras comenzaron a disiparse a su alrededor, dejando paso a retazos de luz que titilaban como estrellas en una noche oscura. «Sigue, Javier, sigue», merodeaba de nuevo la voz en su interior. «Sigue alimentando tu ira, tu necesidad de salvarla. Pero, ¿cuánto estás dispuesto a perder?» El aire se heló. Javier comprendió que cada fragmento de luz que se manifestaba venía a precio de su propia esencia. La sombra aprovechó el momento.
recuperando fuerza. ¿Y si te dijera que ella ya ha perdido la esperanza? Que su dolor es mayor que el tuyo. ¿Qué harías, Javier, si solo pudieras salvarte a ti mismo? En un instante, la habitación se tornó vibrante de visiones. Su hermana estaba ahí, pero no sonreía. Su rostro mostraba marcas de sufrimiento, suplicándole en su lucha por ser liberada. Javier, estoy aquí. Su voz era un lamento desgarrador que atravesó su corazón. Sin pensarlo, corrió hacia ella, pero un torrente de sombras lo detuvo. Eran garras que lo apresaban, ansiosas por reclamarlo. No puedes salvarla y salvarte al mismo tiempo, susurraban, casi rogándole, burlándose de su impotencia. No quiero salvarme sin ella, gritó, rompiendo las cadenas invisibles que lo mantenían cautivo. Se llenó de determinación. No me llevarás contigo. Ella es todo lo que soy. No tengo miedo. Sin embargo, la respuesta en la penumbra fue más aterradora que cualquier grito. Un eco profundo resonó, un rugido que retumbó en su pecho. La sombra se fusionó en un torbellino, su forma distorsionándose, transformándose en los rostros de aquellos que había perdido, aquellos que sucumbieron a la oscuridad. Javier se sintió atrapado en medio de esa tormenta de terror. ¿Crees que esto es un juego? Este es el costo de tu osadía. Retumbó la sombra, y por un instante, Javier sintió que la esperanza se desvanecía, pero de repente, en medio de la desesperación, una idea surgió en su mente. ¿Y si esa sombra también tenía miedo? La oscuridad, que había asediado su vida, podía ser también su mayor debilidad. ¿Y si en lugar de huir, enfrento lo que te sostiene? Pensó, decidido a actuar. Sin embargo, antes de que pudiera formular su próximo movimiento, un destello de luz traspasó la negrura. Su hermana apareció una vez más, atrapada en un mar de sombras. «Javier, ayúdame». Su voz resonó con una urgencia desmesurada. La sombra, visiblemente enojada, rugió nuevamente y comenzó a consumir los retazos de luz, tragándolos en un vórtice voraz. En ese instante, Javier comprendió que su lucha no solo era por él, sino también por ella, por todos los que habían caído. «Lo haré. Traeré la luz de vuelta», declaró, y la decisión se mantuvo firme, mientras la oscuridad giraba en un frenesí. Javert se preparó para la confrontación más desafiante de su vida, atrayendo cada fragmento de su pasado, cada miedo, cada recuerdo que había intentado olvidar. El silencio fue ensordecedor, pero ¿lograría salvar a su hermana y encender la luz? ¿O quedaría atrapado para siempre en la oscuridad eterna? Justo antes de dar el paso, una risa helada resonó a su alrededor. «Recuerda, Javier, ni tú ni ella escapan sin un costo». Las sombras se preparaban para devorarlo todo. ¿Qué decidiría Javier en el momento decisivo? Javier sintió que su corazón latía, como un tambor en medio de la tormenta de sombras que lo rodeaba. La risa de la oscuridad retumbaba en sus oídos, cada eco desgarrando su esperanza y reemplazándola por un abismo de desespero. «¡Lo haré!», gritó, aunque su propia voz le sonaba débil en medio del clamor de las almas perdidas. Un sudor frío le recorría la frente, y sus manos temblaban mientras se armaba de valor. En su mente, la imagen de su hermana atrapada entre las garras de las sombras se cruzaba con visiones de los rostros que había perdido, en una danza macabra que lo llenaba de ira y dolor. «No permitiré que este lugar te consuma», pensó, y con cada palabra, la intensidad de su determinación crecía. A su alrededor, la oscuridad se arremolinaba, perdiendo su forma y tomando nuevas figuras. Rostros de personas que alguna vez conoció, distorsionados por el sufrimiento y la desesperación. «¿Ves cómo todos han fracasado, Javier?», susurraba la sombra, su voz llena de desdén.
Todos y cada uno se ha rendido ante mí. Tú no serás la excepción. Pero Javier no podía rendirse. Su hermana lo necesitaba. Con un profundo aliento, cerró los ojos por un instante, recordando la calidez de su risa, la suavidad de su mano en la suya. Cuando te encontré en aquella tarde soleada, prometí protegerte. Esta vez no fallaré, decidió, mientras su mente ardía con los recuerdos. Abriendo los ojos, concentró su energía y gritó con un fervor renovado: «Eres solo una ilusión. Tu poder se nutre de mi miedo. Soy más fuerte que esto». Las raíces de la oscuridad parecían titubear, como si su grito resonara en una grieta profunda de la penumbra. Un destello de esperanza iluminó su interior. Javier recordó una historia que su abuela solía contar, una historia de un héroe que enfrentó a un monstruo, alimentado por los miedos de los hombres. Si ese héroe pudo hacerlo, ¿por qué no yo? Pensamientos de valor lo atravesaron. Esa chispa de luz en su corazón empezó a crecer, irradiando hacia afuera y dispersando las sombras. Soy amor, soy esperanza. Una luz brillante comenzó a formar una burbuja a su alrededor, como un escudo, empujando a la oscuridad hacia atrás. Javier sintió cómo las garras que lo mantenían cautivo se aflojaban, dejándolo avanzar. Las sombras emitieron un grito colectivo, un alarido que retumbó en el aire, lleno de terror e ira. «No puedes hacer esto, Javier. Tu esencia es parte de mí. No escaparás». Pero él ya no estaba solo. En cada destello de luz, podía sentir las almas de aquellos que habían luchado antes que él, apoyándolo en su cruzada. Y en ese momento, vio a su hermana nuevamente, clara como el día. «Javier, ayúdame». Su voz, ahora más intensa, se entrelazaba con la luz que él proyectaba. «No te rindas». Con cada palabra, el fuego de su determinación ardía más fuerte. Javier dio un paso hacia adelante, decidido a romper las cadenas que la mantenían cautiva. Podía sentir que su esencia estaba siendo desgastada, pero los lazos que lo unían a ella le daban fuerzas. La figura sombría, cada vez más desvanecida por su luz, se enfrentó a Javier con furia. «¿Qué crees que podrías hacer? Tu sufrimiento es inevitable». La sombra se retorcía, tratando de recuperar su dominio, pero Javier sabía que no podía rendirse. «Así como tú me has atormentado, yo te enfrentaré. Tú no tienes poder sobre mí, no sobre el amor», gritó, avanzando sin miedo frente a la oscuridad que la desbordaba. De pronto, un tamborileo resonó bajo sus pies. El suelo tembló y una grieta se abrió ante él. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Esto no termina aquí», resonó una voz, y un eco de risas burlonas se elevaron. La grieta parecía no solo llevar hacia el fondo de la casa, sino también hacia lo profundo de un secreto oscuro. Con cada paso que daba hacia su hermana, la sombra retrocedía, pero el caos a su alrededor comenzaba a intensificarse. «Serás capaz de enfrentar la verdad detrás de tu miedo. El verdadero horror acecha más allá de lo que ves», advirtió la sombra, mientras las imágenes distorsionadas volvían a desplazar su enfoque. Javier sintió que la atmósfera se cerraba, pero realmente estaba dispuesto a atravesar esa grieta y enfrentarse al horror que residía en las profundidades de su sufrimiento. Sería capaz de descubrir lo que realmente estaba en juego, o sucumbiría a la tentación de la oscuridad por última vez. La luz que emanaba de él parpadeó brevemente, como si suplicara que su voluntad no flaquease, y a lo lejos, la risa aterradora resonó de nuevo. «Bienvenido, Javier, al verdadero juego». Javier dudó. La grieta ante él era más que un simple abismo. Parecía un portal a su propio tormento.
a medida que el eco de las risas se desvanecía. Una sensación fría y crujiente se apoderó de su cuerpo. La oscuridad se agolpaba a su alrededor, y cada sombra lo miraba con ojos vacíos, esperando a que se atreva a dar el siguiente paso. «Es un juego», murmuró para sí mismo, las palabras resonando en su mente como un mantra. Un sudor helado le empapaba la frente, y enseguida recordó lo que estaba en juego, la imagen de su hermana, su risa, su vida. «No puedo dejar que esto la consuma». Con un último vistazo a la luz que había creado, dio un paso hacia la grieta. El dolor fue inmediato. Cada paso que daba lo llenaba con un fuego helado, que le quemaba las entrañas, le costaba respirar, y la visión se le nublaba por momentos. La sombra lo rodeaba, y a medida que avanzaba, sentía que algo intentaba arrancarle su esencia. «¿Vas a renunciar, Javier?», resonó la voz de la sombra, ahora más cercana que nunca. «No puedes salvarla. Te pertenecemos. Siempre lo haremos». «¡No!», gritó, pero su voz se ahogó entre los murmullos y lamentos que parecían provenir de la propia grieta. La oscuridad pulsaba, vibraba con su miedo, con cada latido. Sentía como si parte de él se desvanecía, como si las sombras se alimentaran de su desesperación. Frente a él, una figura emergió de la negrura. Era ella, su hermana, su rostro iluminado por una luz tenue, pero distorsionado por una mueca de angustia. «¡Javier!», clamó, su voz rota y quebrada. «¡Ayúdame! No dejes que se apodere de ti. Estoy aquí. Estoy contigo». Intentó poner en palabras su confianza, pero las sombras parecían devorar su voz, transformándola en un eco distante. A su alrededor, las caras de aquellos que había perdido se alzaban. Sus miradas acusatorias reflejaban el mismo miedo que ahora lo consumía. «¿No lo ves?», susurró la sombra a su oído, como un viento gélido. «Tu hermana no puede ser salvada. El amor es una cadena que te ata a este lugar. Deja ir y podrás ser libre». La grieta vibró más intensamente, y Javier sintió que la sombra lo empujaba hacia un precipicio. «Nunca seré libre sin ella», declaró con fuerza. El suelo tembló bajo sus pies, y él se aferró a la convicción de sus recuerdos. «No cederé. Luz y amor son más fuertes que el miedo». Con ese grito, una explosión de energía estalló desde su corazón. Una ola de luz extendió sus alas empujando a las sombras hacia atrás. La figura de su hermana se volvió más definida, su rostro ahora menos angustiado. «Así, hermano, tú eres la luz». Sin embargo, la sombra, enfurecida, lanzó una tormenta de oscuridad. «No puedes mantener la luz. Tú solo eres un hombre. Te devoraré». El dolor se intensificó. Javier sintió que su alma se desgarraba. La grieta lo atraía, cada vez más profunda. En el punto más alto del clamor, una verdad se reveló ante él. La sombra no solo quería consumirlo a él, sino que también buscaba su fe, su amor, todo lo que lo hacía humano. «¿Por qué estás luchando, Javier?», preguntó su hermana. «¿No ves que es en vano? Tal vez deberías dejarlo ir». «No», replicó, apretando los dientes con furia. «No me rendiré. Nunca me rendiré». Con esa determinación, levantó las manos hacia la oscuridad, uniendo la luz con su grito. «Soy amor. Soy esperanza. Nunca seré solo una sombra». En ese momento, la grieta pareció dividirse en dos, revelando no solo el abismo oscuro, sino también un destello de luz que parecía surgir de un rincón olvidado. Y en ese parpadeo de luz, Javier sintió que su hermana le sonreía, pero también observaba algo más. «¿Qué otro secreto hay detrás de esta grieta?», se preguntó inquieto, mientras la luz y la sombra se batían a su alrededor. Un nuevo eco resonó en lo profundo, y entre la confusión,
La única realidad que quedó grabada en su mente era: tu lucha acaba de comenzar. La luz que surgía de la grieta era sorprendentemente intensa, casi cegadora. Javier entrecerró los ojos. Entre la esperanza y el terror, la figura de su hermana vibraba a su lado, una mezcla de aliento y dolor que lo empujaba a seguir. Sin embargo, el abismo oscuro también se retorcía, como si tuviera voluntad propia, buscando consumir todo a su paso. «¡No te alejes de mí!», gritó Javier, sintiendo cómo la oscuridad lo llamaba. Una voz que susurraba a través del viento. Miró hacia su hermana, y los ojos de ella parecían llenos de lágrimas. «No puedo dejar que esto te atrape, pero la luz puede cegarte, Javier», contestó ella, con una voz que sonaba lejana, como si estuviera atrapada entre mundos. «¿No lo entiendes? A veces, el amor puede ser también una prisión». Sus palabras calaron hondo en su corazón, y Javier sintió que las sombras a su alrededor se movían con más ferocidad. «No puedes dudar. Eres mi hermana», clamó, mientras un escalofrío recorría su cuerpo. La grieta parecía abrirse más, revelando imágenes fugaces de un pasado que Javier había enterrado, recuerdos de risas, pero también de enfermedades, de peleas y lágrimas. «¿Cuántas veces has deseado escapar de mí?», murmuró la sombra que lo circundaba. La voz era seductora, como un canto envolvente. «Eres solo un hombre perdido. No hay salvación aquí, solo condenación». «¡Cállate!», gritó, aferrándose a la luz que aún luchaba por mantenerse. La grieta comenzó a cerrarse, y Javier sintió un tirón violento en su interior. Era como si toda su alma estuviera siendo arrancada, desgarrada entre dos mundos opuestos. Las imágenes en la luz se tornaron cada vez más borrosas, mientras las sombras atacaban ferozmente. Cada paso que daba hacia la grieta infringía más dolor. Cada grito resonando en su cabeza parecía ser una advertencia de que lo que iba a suceder sería irreversible. De repente, la voz de su hermana se cortó. «Javier, escucha. La única forma de vencerla es enfrentándote a tus peores miedos». Un sudor frío empapó su frente mientras la luz titilaba. «¿Cuál es el verdadero miedo?», cuestionó, sintiendo que lo puedes llevar al borde de un abismo emocional. Las sombras a su alrededor se arremolinaban, riendo, burlándose de su incertidumbre. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y una grieta más grande se abrió ante él. Javier reparó en los rostros que emergían de la oscuridad, las almas atormentadas que miraban con un anhelo desesperado. «¿Vas a ser uno de ellos?», preguntaron al unísono. Esa pregunta los sacudió hasta los huesos. No solo se trataba de salvar a su hermana, sino de no convertirse en parte de esa pesadilla. «¿Qué debo hacer?», se preguntó, su voz quebrada. La sombra respondió con una risa burlona y golpeó el suelo. «Hace temblar la tierra. Deberás hacer sacrificios. Deberás renunciar a lo que amas y aún así pelear. ¿Estás dispuesto a perderlo todo?». El aire se tornó helado y una bruma negra se cernió sobre él. En un instinto profundo, Javier supo que la sombra había aumentado su poder, alimentándose de su confusión y conflicto interno. Miró hacia la grieta, luego a los rostros de aquellos que parecían clamando por ayuda, su voz resonando en su mente. «Lo haré», pronunció con una voz temblorosa, pero decidida. «Haré lo que sea necesario, aunque eso signifique enfrentarme a mis propios monstruos». Lo que no sabía era que en su respuesta había encendido una chispa de maldición. Un eco desgarrador resonó entre las sombras. «Entonces, bienvenido a la verdadera oscuridad». Javier sintió que el aire a su alrededor se tornaba más pesado. «¿Qué has hecho?», gritó, mientras la grieta a sus pies se cerraba.
dejándolo atrapado en un lugar oscuro y aterrador. Rodeado de sus peores temores, con una mezcla de terror y determinación, Javier comprendió que la lucha aún no había terminado. La oscuridad había despertado su verdadera esencia. No solo era amor, también era el miedo a perder. ¿Conseguirá salir? Justo en ese instante, un destello de luz se coló entre la grieta cerrada y su corazón latía con fuerza. ¿Qué más tendrán oculto estas sombras?, reflexionó, sintiéndose atraído por un extremo peligroso y emocionante. El aire se volvió irrespirable, denso, como si la oscuridad tuviera vida propia. Presionando sobre Javier, los ecos de sus propios miedos se convertían en cánticos sibilantes, susurros que retumbaban en su mente. «Estás atrapado», decían. «Nunca escaparás». «No, no estoy atrapado», gritó. Pero su voz pareció perderse en un vacío sin fin. Se apoyó contra una pared invisible, sintiendo el frío moverse a través de su piel como una serpiente letal. En ese lugar, los recuerdos se deslizaban a su alrededor, como sombras danzantes. Podía ver momentos de alegría, pero también de dolor, pasados que nunca quiso revivir, momentos que lo hacían querer claudicar. ¿Ves? Te conocen, Javier, aquellos a quienes has ignorado, a quienes has fallado. No hay luz en tus recuerdos, solo oscuridad. La sombra burlona resonó cerca de él, enredándose en su mente. Javier cerró los ojos, tratando de bloquear las visiones. «¡Cállate!», ordenó, apretando los puños. Pero en su interior despertaba un miedo primordial, el miedo a ser juzgado, a perderse a sí mismo. En un arranque de desesperación, Javier respiró hondo y se obligó a abrir los ojos. Mirando a su alrededor, había figuras emergiendo del abismo, rostros que lo miraban con ojos vacíos y llenos de ira, personas que había amado y perdonado una y otra vez, su madre, su padre, incluso amigos que ya no estaban, todos ahí, mirándole, reclamándole con un silencio que se sentía como un grito. ¿Por qué no les hablaste de tus miedos? ¿Por qué no intentaste salvarlos?, susurraba la sombra, provocando que el corazón de Javier se retorciera. «Estás condenado a sufrir esta carga». «¿Qué quieres de mí?», gritó, sin poder soportar más la presión. Con todo su ser, trató de empujar esas sombras hacia atrás, a donde pertenecían, pero solo sintió un frío más intenso que le congelaba la sangre. De repente, la grieta comenzó a abrirse de nuevo, esta vez no por la luz, sino por un oscuro vacío, retorciéndose, como si le invitara a dar un paso adelante hacia el abismo. Sin pensarlo, Javier avanzó. Sus pies pesaban, y cada intento de moverse lo sumía en una ola de desesperación. «Tienes que hacerlo. Tienes que enfrentarte a ellos», resonaba una voz, pero no sabía si era la suya o la de la sombra. Cuando se acercó al borde, sintió un tirón en su corazón. Las manos de las sombras lo alcanzaban, queriendo atraparlo. Eran suaves, casi encantadoras, como si prometieran la paz que tanto anhelaba. «Solo tienes que dejarte ir», susurraban, y Javier sintió que su mente se nublaba. «No, no puedo». Se aferra a su razón, se niega a ser devorado por esa oscuridad. En un arranque de valentía, Javier lanzó su voz al abismo. Una declaración que apenas sonó como un grito. «Os enfrentaré a todos. No seré un prisionero de mis miedos». Las sombras retrocedieron, atormentadas por su desafiante grito. En lugar de dejarse atrapar, decidió visitar sus recuerdos. Esos recuerdos que tanto dolían, pero que solo traían verdad. Mientras lo hacía, la historia de su vida, llena de éxitos y fracasos, comenzó a desdibujarse, revelando las conexiones invisibles que siempre había ignorado. Justo cuando creía que estaba en camino a la sanación, la sombra se tornó más oscura.
lanzando un grito aterrador que resonó en todo el abismo. No puedes escapar así. Siempre serás nuestro. La oscuridad empezó a vibrar, encogiéndose, como si algo aún más siniestro estuviera por venir, y antes de que pudiera reaccionar, una rendija de luz desde su pasado se abrió nuevamente. Todo a su alrededor comenzó a tambalearse. Javier no sabía si había hecho lo correcto, si había encendido aún más el fuego de la oscuridad. La sensación de peligro creció, llegando a un clímax insoportable. Esto no ha hecho más que comenzar, rugió la oscuridad, mientras un nuevo horror asomaba detrás de la luz resplandeciente. ¿Qué habría desatado al enfrentarse a sus propios deseos más profundos? Con el corazón en un puño, Javier tomó aire, preparado para lo que vendría, sin saber si volvería a ver a su hermana, o si sería engullido por la oscuridad. Todo lo que sabía era que la lucha apenas comenzaba. Sería capaz de liberar a las almas atrapadas, o, sin querer, se convertiría en la próxima víctima del abismo. Javier se sentía desgastado, como un guerrero exhausto en medio de la batalla. La luz y la oscuridad chocaban a su alrededor, creando un espectáculo aterrador de sombras retorcidas y destellos brillantes. Sabía que lo que venía no era solo un enfrentamiento, era un desafío a su propia existencia. Con el alma llena de determinación, decidió que su lucha no sería en vano. A medida que la oscuridad comenzaba a cerrar la distancia entre ellos, Javier recordó las palabras de su madre, resonando en su mente como un mantra. El miedo puede ser un amigo o un enemigo. Depende de cómo lo enfrentes. En ese momento entendió que había llegado la hora de transformar ese miedo en valor. Con cada latido de su corazón, la luz dentro de él crecía y empezaba a brillar aún más fuerte. Soy Javier. No solo soy el que perdió, sino también el que ama. No dejaré que la oscuridad me consuma, proclamó con la voz más firme que jamás había tenido. La sombra pareció tambalearse, asustada por lo que había despertado en su interior. El eco de su llamada resonó en los rincones más oscuros de la casa, y las almas atrapadas en la penumbra comenzaron a unirse a su lucha. «¡Estamos contigo!», se oyeron gritos de aliento. Una marea de voces que se entrelazaban con su luz. Cada uno de esos ecos le daba más fuerza. Cada recuerdo de amor y conexión abría una brecha en la oscuridad. Con un salto hacia adelante, Javier extendió su mano, invocando su luz. Un destello brillante surgió de su interior, iluminando todo el espacio. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y por primera vez, el miedo que había sido su aliado en el pasado se convirtió en un poder liberador. Sus gritos llenaban el aire, desbordando la oscuridad que antes lo había mantenido atrapado. «Tú no puedes controlar mi destino», gritó hacia la sombra. En ese momento, sintió cómo sus cadenas se rompían, cómo las sombras que antes lo amenazaban se volvían débiles, incapaces de sostener la presión de la luz que brotaba de su ser. Finalmente, dio un paso hacia la grieta que había percibido antes, viendo cómo la oscuridad luchaba por recuperar lo que una vez había tenido. Pero ahora, los ecos de amor lo rodeaban y lo impulsaban. Con un grito final, se adentró en la luz, sintiendo su esencia unirse a ella. «Soy amor, soy esperanza. Nunca seré parte de tu oscuridad». Las tinieblas estallaron en un grito aterrador mientras se desvanecían. Javier se sintió como si saliera de una nube espesa que lo había mantenido atrapado durante demasiado tiempo. Su hermana apareció frente a él, su rostro iluminado por la luz que instintivamente había reclamado. «Lo hiciste, Javier. Lo enfrentaste», dijo su hermana, y por primera vez vio una sonrisa genuina en su rostro. En ese momento, supo que ambos eran libres.
Te he estado esperando, contestó con una mezcla de alegría y alivio, comprendiendo que su lucha también había liberado a los demás. La casa se transformó. Los ecos de lamentos y susurros se desvanecieron, dejando solo el sonido de la esperanza. Javier pudo ver cómo las almas de aquellos atrapados comenzaban a elevarse, abrazando la luz recuperada. Con cada paso que daba hacia la salida, la pesadilla se desvanecía. Las sombras, ahora inofensivas, se convertían en memorias que podía recordar, pero sin la carga del miedo. Con su hermana a su lado, ambos cruzaron el umbral de luz, dejando atrás toda la oscuridad. Mientras el sol comenzaba a emerger en el horizonte, Javier sintió una ola de paz. Había confrontado no solo a la sombra que amenazaba a su hermana, sino a sus propios demonios. La oscuridad había sido derrotada, y era el momento de reconstruir. Miró a su hermana, ahora segura y feliz. Juntos, regresaron al barrio, donde la comunidad comenzaba a despertar de esa pesadilla. La luz del nuevo día reflejaba en cada rostro, y lejos de perderse, entendió que volvería a amar y a encontrar luz, incluso en los momentos más oscuros. Así, Javier y su hermana, armados con la fuerza del amor, dejaron atrás un pasado atormentador, listos para enfrentar el futuro. La batalla había terminado, y aunque la oscuridad podía regresar, sabía que la luz siempre iba a prevalecer. Es hora de que tú también contrastes tus sombras y encuentres tu luz. No dejes que esta historia se apague. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos guardadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y no perder el contacto. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías, porque queremos saber qué piensas, cómo te sientes después de esta conclusión. Y por último, no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans entendemos la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de esta épica historia.